Buenas noches, amigos y hermanos. Como siempre, es un gusto para mí poder compartir la palabra de Dios con ustedes, especialmente en estos días miércoles y especialmente en esta serie que hemos titulado Escatología. Una serie que se compone de varios eventos escatológicos que todavía están por cumplirse. Y la semana pasada hablamos de aquel llamado el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, y hablamos de las tres posiciones teológicas en cuanto a cuándo sucederá el rapto. Mencionamos en esa ocasión los 7 años de tribulación y gran tribulación, los cuales al terminar dan lugar al descenso de Jesús literalmente a la tierra, para enfrentar y destruir la fuerza del mal, la fuerza del anticristo, en la batalla del Armagedón. Aunque yo le llamaría más específicamente la batalla en Armagedón. Creo que sería más correcto, porque estaría designando el lugar donde va a ser. Bueno, antes de continuar, quisiera pedirte que me acompañes en una oración para que el Señor nos ilumine en este estudio. Bendito Señor, gracias por permitirnos abrir con libertad tu palabra. Gracias por la esperanza que nos has dado de que no tendremos que enfrentar muchos de esos acontecimientos finales, sino que tú en tu protección has prometido guardarnos, llevarnos o como lo querramos interpretar. Pero ahora, Señor, abre nuestro entendimiento para poder comprender este asunto de la batalla del Armagedón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el libro de Apocalipsis se menciona esa batalla. Y dice en el capítulo 16 y verso 13: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales o milagros, los cuales van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Estén alerta. Vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora, antes de entrar de lleno a esta porción, es importante notar lo descrito en los 15 versos anteriores de ese capítulo, y no lo voy a leer, pero esos 15 versos nos describen el derramamiento de las copas de la ira de Dios. Y si recuerdas, la semana pasada dijimos que en esos 7 años la ira de Dios va a ser derramada sobre este mundo, sobre las naciones. Entonces, los primeros 15 versos hablan de 6 de las copas de la ira de Dios. Eso es importante porque confirma la venida del Señor a la tierra después de la gran tribulación. Ahora, si la segunda venida de Cristo consistiera solamente de este suceso, entonces no tendría sentido la frase donde dice: he aquí vengo como ladrón. ¿Por qué no tendría sentido? Porque entonces el hombre tendría una idea del momento de su venida. Al ver el derramamiento de las copas de la ira de Dios, el hombre podría tener una idea bastante cercana sobre el momento de esa venida. Bueno, ya se cumplieron o ya vimos derramados 7
7 copas de ira o 6 copas de ira. Ya viene el Señor. Ahora, si la venida de Cristo consiste de 2 sucesos, como es la posición dispensacional, entonces su venida en las nubes, cuando viene a arrebatar a la iglesia, y su venida a la tierra después de esos 7 años, nadie podría tener idea de cuándo sucedería. Si solamente fuera el evento después de la tribulación, la gente tendría una idea. Pero si es el momento del rapto, cuando nadie sabe, nadie se imagina, entonces estas palabras tendrían sentido. He aquí vengo como ladrón. En el momento que menos esperas, vengo. La batalla del Armagedón sucederá cuando Él descienda a la tierra, literalmente a la tierra, y va a ser esa batalla entre las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal dirigidas por el anticristo, y las fuerzas del bien, obviamente, dirigidas por nuestro Señor Jesús mismo. Han pasado 75 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el general Douglas MacArthur, uno de los generales importantes del ejército de los Estados Unidos, estando a bordo del famoso barco USS Missouri, que probablemente hayas visitado ya, en la plataforma del barco, él dio una profunda advertencia relacionada con Armagedón. Ahora, no estaba siendo profeta, pero esto es lo que dijo, refiriéndose a la guerra. Esta ha sido nuestra última oportunidad. Si no inventamos un sistema más grande y más equitativo, el Armagedón estará a la puerta. Y dijo también, el problema básicamente es teológico e involucra un recrudecimiento o un renacimiento espiritual y una mejoría del carácter humano que se sincronice con nuestro avance de la ciencia, con el desarrollo material y el desarrollo cultural. Y dijo esto al final: y debe ser del Espíritu para que podamos salvar la carne. Una gran verdad en eso. A menos que estemos preparados espiritualmente, no salvaremos esa carne. Ahora estamos viviendo 75 años después. O sea, estamos 75 años más cerca de que esa batalla en Armagedón suceda. La palabra Armagedón significa literalmente el monte o la colina de Magedón. Y se está refiriendo a ese lugar donde los reyes de la tierra van a ser reunidos por medio de el engaño y la dirección de esos demonios que mencionan esos versos, y reunidos para la gran batalla del gran día de Dios. Este nombre Armagedón parece estar relacionado con Megiddo o el valle de Jezreel. El nombre Megiddo, en la traducción de los 70, llamada la Septuaginta, del hebreo al griego, aparece en la Septuaginta traducido como Megiddo, en Jueces capítulo 5, verso 19, y como Magedó, en Josué capítulo 17 y verso 11. Entonces no es coincidencia, sino que hay relación.
para que la Septuaginta lo haya traducido de esa manera. Ahora, el valle de Megiddo o el valle de Jezreel se encuentra situado en la parte norte de Israel, al pie del monte Carmel y junto a la colina de Megiddo. Es posible que por eso haya sido escrito como Armagedón o la colina de Megiddo, refiriéndose al Carmel o refiriéndose a ese promontorio donde estaba construida la ciudad de Megiddo. Para que te hagas una idea gráfica de lo que acabo de decir, tengo aquí en la pantalla, y podrás verlas, 3 diapositivas. Una es el mapa. Esta es la parte norte de Israel, donde puedes ver el mar de Galilea al lado superior derecho. Puedes ver el monte Carmel al lado izquierdo. Y esa área rodeada en rojo, delimitada por esas flechas rojas, es lo que se conoce como el Valle de Jezreel o el Valle de Megiddo. Dije que es probable que haya sido llamado así, porque al lado izquierdo, donde comienza el valle, es donde desciende el monte Carmel. Y ahí donde ves esa flecha amarilla, es la encrucijada de carreteras o de caminos en aquel tiempo, donde se encuentra la colina de Megiddo, o en aquellos tiempos la ciudad de Megiddo. Y luego tengo esta otra imagen. Esta imagen la tomé desde una sección del monte Carmel, viendo hacia todo el valle de Megiddo. Obviamente el lente no alcanza a verlo todo, pero te da una idea de cómo es el valle. Allá al final puedes ver Nazaret, la ciudad de Nazaret. Puedes ver esas planicies. La planicie de Jezreel es conocida también. Y esta otra imagen que tengo acá te da una vista de lo que es conocido como la colina de Megiddo. Y esas ruinas que ves ahí fueron lo que en un tiempo eran la ciudad. Ahí fue donde Salomón tenía establos, pero eso es lo que queda de Megiddo. Entonces, en la fotografía puedes ver la encrucijada de los caminos. Al lado izquierdo de esas ruinas ves una carretera que es conocida como la Vía Maris, o sea, la vía hacia el mar. Y la carretera que ves arriba, esa es la carretera que usaban para viajar hasta Damasco. Y la carretera que ves al lado izquierdo, o sea, la continuación de esa, te lleva hasta el puerto de Haifa, en el otro lado del monte Carmel. Por miles de años, este valle de Megiddo ha sido quizá el lugar más estratégico de toda esa región. Ese lugar ha sido testigo, y no estoy hablando de la colina de Megiddo, sino que estoy hablando del valle. Ese lugar ha sido testigo de muchas batallas que se han librado ahí a través de la historia, y más que todo la historia de Israel. Por ejemplo, fue en ese valle donde el faraón Necao le quitó la vida en una batalla al rey Josías. Ahí estamos hablando de muchísimos años. Se sabe que en 1468 también hubo otra batalla allí entre el faraón Tutmosis III contra el rey de Siria llamado Kadesh en 1468 a.C. Y ya en tiempos más modernos, también en ese lugar, se llevó a cabo la batalla entre el general británico Edmund Allenby contra las fuerzas otomanas
y alemanas durante la Primera Guerra Mundial, o sea, 1918. La batalla precisamente sucedió entre septiembre 19 y septiembre 25 de 1918. El lugar es tan estratégico que el que controlaba Megiddo controlaba todas las rutas de acceso a las diferentes regiones. Y volviendo al mapa, podemos ver por la flecha, las dos flechas de la derecha, por ahí puedes ver un camino que va por la orilla o hacia la orilla del mar de Galilea, y esa era la ruta que se seguía para ir a Damasco. Por la flecha roja de la izquierda, puedes ver un camino que va hacia la costa del Mediterráneo, y partiendo de la flecha amarilla, puedes ver la ruta que se seguía para ir a la región del sur. Entonces, el que controlaba el acceso a las rutas controlaba toda la región. Ahora, si esos versos que leímos son de manera alegórica, aunque no lo creo, Armagedón no describiría un lugar específico, sino que describiría solamente el conflicto global entre el bien y el mal, entre la humanidad perversa y Dios, y no necesariamente en ese valle. Eso es para los que piensan que es solamente una alegoría. Pero el profeta Zacarías, como 400 años antes de Cristo, a propósito, el profeta Zacarías fue uno de los que más habló del día del Señor. Y en una de esas ocasiones, Zacarías mencionó a Megiddo como el lugar de la batalla, cuando dice: en aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén, como la lamentación de Adad Rimón en la llanura de Megiddo. Ahí le llama llanura. Llanura, valle, viene a ser lo mismo. Pero Apocalipsis nos dice que los reyes habrían de ser reunidos. Zacarías también había profetizado eso. Él habló de esa reunión y habló de la destrucción de las naciones que se oponen al Rey de Reyes. ¿Qué es lo que dijo Zacarías? Zacarías dijo: y sucederá en aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la levanten serán severamente desgarrados, y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. Y esa es una manera hiperbólica de decir todas las naciones de la tierra, o se refería a lo que eran las naciones conocidas en ese tiempo. Pero el asunto es de que Zacarías está profetizando: las naciones se reunirán contra Jerusalén. ¿Y qué hará el Señor? Y dice también Zacarías: y sucederá en aquel día que me dispondré a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Y erróneamente dijo Zacarías, porque no, Zacarías está diciendo: esto es lo que el Señor dice. El Señor dispondrá destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Ahora, esta batalla en Armagedón va a ser precedida o acompañada por algunos eventos cósmicos y sísmicos, porque eso es parte del derramamiento de la séptima copa de la ira de Dios. Dije, los primeros 15 versos nos describen el derramamiento de 6 copas, pero del verso 16 al 18, del 18 al 19 de Apocalipsis 16,
dice lo siguiente acerca de esos eventos. Y hubo relámpagos, voces y truenos. Hubo un gran terremoto tal como no lo ha habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso el terremoto. La gran ciudad quedó dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle la copa del vino del furor de su ira. Y aquí no está hablando de una Babilonia física, sino que está hablando de una Babilonia espiritual. Pero ahí vemos esos eventos cósmicos y sísmicos. Los relámpagos, las voces y los truenos. Y luego el gran terremoto. La gente está en espera del gran terremoto. ¿No será que este podría ser ese gran terremoto que este mundo espera? No sería de extrañar. Si los terremotos que hemos visto han causado esa destrucción, imagínate cómo va a ser si este fuera el grande, cuando Dios derrame la 7ª copa de su ira. La mayor parte de los habitantes morirá. Pero una 3ª parte, dice la Escritura, será preservada. Y la pregunta lógica es, ¿quiénes serán esos preservados? Si creemos en el arrebatamiento, la iglesia ya no estaría. Entonces, ¿quiénes serían esos que serían preservados? Yo pienso que serían los que pongan su fe en el Señor durante esos 7 años de tribulación. O sea, que es posible que la 3ª parte de la población mundial llegue a conocer al Señor. Y Zacarías dice también, y sucederá en toda la tierra, dice el Señor, o declara el Señor, que 2 partes serán cortadas en ella y perecerán. No está hablando de partes físicas, porque no diría perecerán. Pero la 3ª quedará en ella, y meteré la 3ª parte en el fuego. Lo refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre, y yo les responderé. Diré, ellos son mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es mi Dios. O sea que aquí parece que está confirmando las palabras de que la 3ª parte será preservada. En el capítulo 14, Zacarías va más adelante de esos eventos sísmicos y cósmicos y va directamente a la batalla. Zacarías dice, entonces, Zacarías 14, versos 3 al 5, entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando Él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ustedes huirán al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huirán tal como huyeron a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con Él. Lo que estábamos hablando en nuestra sesión anterior.
Fíjate que aquí dice, y todos los santos con él. Habíamos declarado que en el arrebatamiento el Señor viene en las nubes y se lleva a los creyentes, o sea, a los santos, y después de esos 7 años, entonces viene literalmente con sus santos, o sea, los arrebatados y los que ya estaban en el cielo. Y eso es lo que Zacarías está diciendo. Entonces vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con él. 10 reyes. En tiempos modernos estamos hablando de 10 mandatarios o estamos hablando de 10 naciones que van a poner sus ejércitos y sus armamentos al servicio de la bestia. ¿Recuerdas que los 7 años de tribulación y gran tribulación comienzan con el engaño del anticristo a las naciones? Y como parte de ese engaño, 10 naciones van a poner sus servicios a la bestia. Aquí el pasaje usa una terminología de guerra, pero de esos tiempos, porque más adelante nos vamos a dar cuenta que menciona caballos. En estos tiempos ya los ejércitos no consisten de caballos. Los caballos quedaron en la historia. Ahora los ejércitos consisten o se arman con tanques, con vehículos blindados, con helicópteros, con aviones, con barcos, pero ya no con caballos. Obviamente, el autor estaba usando terminología conocida a los primeros lectores de la carta. Cuando hablo de estos 10 reyes poniendo sus servicios a los pies del anticristo, personalmente no creo que el objetivo de ellos sea pelear contra Dios. ¿Quién se va a poner contra Dios con tanques y aviones? Pero dice el pasaje que 3 demonios fueron y salieron y engañaron a esos 10 reyes o a esas naciones. ¿De dónde provenían estos demonios? El pasaje lo dice claramente. Procedían del dragón, o sea, el diablo, la bestia, el anticristo, y el falso profeta. Y se van a unir esos 10 reyes no para pelear contra Dios, sino para pelear contra Israel. Pero la promesa de Dios a Israel de que cualquiera que se metiere contra Israel tendría que pagar las consecuencias delante de Dios sigue siendo apropiada y actual. Cuando llegamos al capítulo 17 de Apocalipsis, dice que ellos pelearán contra el Cordero. Originalmente iban contra Israel, pero se las van a ver con el Cordero. Pero el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Aunque van contra Israel, terminan enfrentándose con el Rey de reyes y Señor de señores. El capítulo 19 de Apocalipsis nos da buenas noticias acerca de esa batalla. Dice el verso 11: vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba
Se llama fiel y verdadero. Interesante porque el fiel y verdadero sale a enfrentarse contra el infiel y mentiroso, el padre de toda mentira, Satanás. El que lo montaba se llama fiel y verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Eso lo distingue como Rey de Reyes y Señor de Señores, como todas las coronas para él. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, como dijo Zacarías, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, esas 10 naciones, y la regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi a un ángel que estaba de pie en el sol. Clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, congréguense para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos los hombres libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Este pasaje está describiendo no solamente la victoria del que viene en el caballo blanco, el Verbo de Dios, sino que también está describiendo una masacre sobre la fuerza del anticristo. La invitación hecha a las aves: vengan y tengan este banquete. Me imagino que se refiere a las aves de rapiña principalmente, los buitres, las águilas y todos esos. Vengan y tengan este banquete. Devoren toda esa carne de esos ejércitos que han caído ante las fuerzas del Todopoderoso. Pero hay algo interesante. ¿Qué pasa con los principales enemigos? Porque los principales enemigos no eran los reyes, ellos fueron engañados, como el hombre ha sido engañado por Satanás a través de las edades. Pero el dragón, la bestia y el falso profeta fueron apresados. 2 de ellos, la bestia y el falso profeta, serán arrojados al lago de fuego y azufre, conocido también como el infierno. Y dice Apocalipsis 19, a continuación de este pasaje, dice en el verso 20: y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia. O sea, había engañado a muchos con milagros, con los cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los 2 fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre.
¿Y qué del tercero? ¿Y qué del autor intelectual de todo eso? ¿Qué del enemigo principal del verbo de Dios? Satanás, el dragón, la serpiente antigua, será atado por 1000 años. Y continúa diciendo el capítulo 20. Vi entonces a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, nos damos cuenta que en esa batalla en Armagedón, el Señor vence a todas esas naciones. Toma los cabecillas, a 2 los echa al infierno y al cabecilla principal lo ata. Y cuando decimos lo ata, recordemos que el diablo es espíritu. No hay cadenas que puedan detener a un espíritu, sino que está hablando de lo encierra, se puede decir, lo limita por 1000 años en ese lugar llamado el abismo, en el cual no tiene salida, para que dice que durante esos 1000 años no engañe más a las naciones. Ahora, si recuerdas cómo comenzó el drama de la redención, comenzó cuando Satanás, la serpiente antigua, engañó a Eva y a Adán. Y desde entonces, toda la humanidad ha sido engañada por Satanás. Y la única arma que puede prevalecer contra el engaño es la verdad. Y si notaste en el pasaje que leímos, que de su boca sale una espada. Esa es la espada de la verdad. Vamos a ver. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones y la regirá con vara de hierro. La espada es representativa de la verdad. Por eso es usada en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, cuando dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. La palabra de Dios es la única espada útil para enfrentar a Satanás. Es la palabra de la verdad. Por eso es que detiene a Satanás por 1000 años, para que la verdad reine sobre los hombres en esos 1000 años. Y el Señor, dice, va a estar rigiendo con vara durante esos 1000 años. Su encarcelamiento precede al comienzo de otro evento escatológico. Esos 1000 años que acabamos de mencionar. El milenio. Durante esos 1000 años, el Señor reinará sobre los hombres y Satanás estará limitado, enclaustrado, encerrado, encadenado, como le quiera llamar, pero en otras palabras no ejercerá influencia sobre los hombres. Pero el milenio es
el evento inmediato a la batalla de Armagedón o al encarcelamiento de Satanás. Pero ya ese es otro tema escatológico y de ese nos vamos a ocupar en nuestra siguiente sesión. Que Dios te bendiga. Espero que te haya sido útil y ante todo que estés preparado para que cuando el Señor venga te lleve con Él. Que pases buenas noches.